Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. El séptimo arte y la justicia alternativa. El séptimo arte tiene la gran capacidad de presentar y representar la realidad, echando mano de su propia expresión. Es creador de muy particulares símbolos e imágenes que transmiten movimiento inspirado en historias. El cine tiene como principal objetivo el poner a quien la observa a través de una expresión artística a visibilizar las realidades. Puede considerarse igualmente una forma no convencional de analizar la realidad y contribuye a entender los mecanismos y los procesos que afectan a una sociedad que cada día se va transformando. El cine pasa por el filtro de las subjetividades con las que se interactúa y de igual forma se cristaliza el campo de reflexión del pasado y del presente, incluso de la realidad futurista de una persona, de una sociedad o de una nación, o bien puede jugar del espacio particular al colectivo. El producto del arte cinematográfico debe estar comprometido con generar beneficios a quienes se acercan y disfrutan de él, pues juegan un rol en la construcción ideológica. En sus contenidos puede transmitir representaciones e ideas que fomenten la cultura de paz y las diferentes alternativas para pacificar a los grupos sociales. Desde Senderos a la Paz, hemos venido insistiendo que el arte es una herramienta para sensibilizar el sentido humano, y el cine contribuye al despertar las fibras humanas que ayudan a comprender la realidad social, cuando al espectador le florecen las emociones con las imágenes de las historias que se ven en la pantalla grande, historias en las que también se refleja la justicia como un ideal, o al desenmascarar las injusticias que hay que combatir. Por ello, el cine y su conjunción de las artes que entrelazan pueden hacer de esta una maravillosa herramienta para sensibilizar sobre las realidades sociales, en un ejercicio de reflexión para hacer esta sociedad una sociedad en paz. En el programa de hoy estaremos hablando del séptimo arte y la justicia alternativa con un cinéfilo de corazón, el doctor José Ramón Narváez Hernández, conductor del programa Cine Debate del canal Justicia TV. Quédate en Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal mis estimadas y estimados radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Su amiga les saluda y les da la bienvenida, Verónica Andrade Soto, y les agradece nuevamente que estén acompañándonos en otro programa más de Senderos a la Paz. Desde aquí quiero saludar a nuestros directivos de Nesa Radio 97.3 FM, a nuestra compañera Rocío Román y Alejandro Reyes, y por supuesto también a nuestro operador técnico que está hoy del lado de los controles y que hace posible la transmisión de este programa. Y también de Nesa para el Mundo, quiero recordarles nuestras páginas de internet, nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y también hoy les quiero recordar que nos pueden ver y las retransmisiones que hacemos de nuestro programa de Nesa Radio a través de nuestros canales de YouTube. Los invitamos para que se suscriban a nuestros canales y puedan seguir las transmisiones o las retransmisiones de los programas que hacemos
tanto de Nesa Radio como de Senderos a la Paz. Les pedimos que activen la campanita para que puedan ustedes tener las notificaciones de cuando estamos estrenando alguno de nuestros contenidos. Y les pido de favor que nos ayuden a compartirlo entre sus conocidos, entre sus contactos, entre sus amigos, que estamos compartiendo con ustedes cada día. Bueno, hoy tenemos un súper invitado muy especial, como cada sábado tenemos. Hoy quiero comentarles que me es muy grato presentarles el tema que vamos a atender, el séptimo arte y la justicia alternativa, que además le quiero agradecer. Él es doctorante europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia, con además mención honorífica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y además ha sido profesor y colaborador de la Universidad de Medellín, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Federal de Paraná y la Universidad de Salento, y en otras varias universidades públicas y privadas en México. Estoy segura que lo han de reconocer. Él es conductor de un programa muy famoso que se llama Cine Debate, que se transmite en Canal de Justicia TV, que antes era el Canal Judicial. Además de ser autor de varios artículos y de varios libros. Pues le doy la gran bienvenida a tu casa de Nesa Radio a José Ramón Narváez Hernández. Bienvenido, José Ramón. Gracias, Verónica. Un placer estar aquí en Nesa Radio, en Senderos a la Paz, y estamos listos para platicar. Gracias por aceptar nuevamente la invitación a la casa de Nesa Radio. Ya te hemos tenido en otros programas anteriormente, pero hoy te doy la bienvenida a Senderos a la Paz. Sí, muchas gracias, Vero. Estamos aquí listos para poder platicar con tu auditorio sobre este tema del cine y la justicia alternativa, transicional, restaurativa. Aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, José Ramón, pues vamos a entrar en materia. Ayúdanos a comprender primeramente al séptimo arte como un recurso para aprender de otras circunstancias que reflejan nuestra realidad social en todos los sentidos. En tu experiencia, José Ramón, ¿cómo puede ser bien utilizado el séptimo arte? Bueno, pero mira, el cine, el séptimo arte, como se le denomina, es una construcción colectiva muy interesante porque suma diversas artes, ¿no? Obviamente está la dramaturgia, o detrás en el guión está la literatura, obviamente las películas se musicalizan, y la suma de todos estos elementos genera una obra muy particular que va directamente hacia nuestra corteza cerebral. O sea, es decir, nosotros cuando vemos una película, no solo nos evadimos, o sea, no solo nos divertimos, nos entretenemos, nos preocupamos, sino que hacemos una especie de juego de emociones. Entonces, lo que llaman los teóricos del cine, el make believe, ¿no? O sea, es decir, tienes que hacer un ejercicio de verosimilitud. O sea, tienes que creer que estás ahí. Este desdoblamiento es muy interesante porque ahora que hablamos de inteligencia emocional, pues eso supone que tú vives sin necesariamente vivirlo en la realidad, una experiencia que un personaje está teniendo en la narrativa del director o de la película, ¿no? Entonces puedes sufrir, puedes incluso hasta morir y experimentar, como se dice, en cabeza ajena. Entonces, este ejercicio pues, permite, por obvias razones, empezar a construir una manera de acercarte a diversos temas sin necesidad de, insisto, de vivirlos en vivo, ¿no? Y en directo. Entonces, por eso es que me parece que como recurso didáctico, el cine resulta evidentemente muy formativo. Fíjate que en este sentido, José Ramón, si el cine puede reflejar las realidades sociales que estamos viviendo, es decir, puede abstraer la realidad para llevarnos en ese marco y esa conjunción de otras artes también y de otras necesidades que también tenemos, que puede ir desde lo risorio hasta las realidades más crudas, se pueden reflejar sin duda en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer un análisis de las realidades sociales a través del cine? Esta es otra de las ventajas que tiene el cine. El cine se construye en un lenguaje universal. Es decir, para poder conectar con el auditorio, los guionistas, los directores, los actores, las actrices,
lo que hacen es tratar de hablar de lugares comunes, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, cuando logran conectar con el gran público, o a veces cuando incluso es cine de arte o cine muy específico, con un cierto público al que le quieren hablar, eso pasa con todo el arte. Las obras de arte pues, se construyen con esa liberalidad, buscando la estética, buscando comunicar algo, y no necesariamente para que alguien específicamente los vea. Claro, el cine tiene también la peculiaridad de que al ser de mercado técnico, pues tiene que a veces conectar, porque hay mucho dinero detrás, con un gran sector. Aquí lo interesante es que en este ejercicio de hacer, digamos, narrativas universales, no importa que estés viendo una película de la India, de Japón o de Corea, muchas veces esas historias uno las traslada a su contexto personal y empiezas a hacer una serie de extrapolaciones y de conexiones que te llevan a leer tu propia realidad de un modo. Pienso, no sé, por ejemplo, Avatar, la gente, pues, era ciencia ficción y la gente lo conectó con una especie de rebelión contra el colonialismo y hubo grupos que se pintaron de azul y salieron a manifestarse así. Entonces, eso puede pasar. Además de que el cine nacional también trata de recrear algunos de los problemas que nos son más cercanos y pues también sirve para eso. Digo, pienso en Amores Perros, por ejemplo, o en la última película, El Nuevo Orden, que si bien también es como posapocalíptica, de ciencia ficción, pues también conecta con cosas que nos son cercanas. Y entonces así, desde, no sé, desde Los Olvidados de Luis Buñuel, pues igual el cine va recreando una idiosincrasia nacional. Sí, claro, nos ayuda a esa recreación, nos ayuda a entender también la realidad y hacer un ejercicio reflexivo sobre lo que sucede y cómo lo vemos desde los que estamos como auditorio. También que eso nos genera el compromiso social, o debiera de generarnos el compromiso social cuando existe un ejercicio de reflexión. Muy bien, mi querido José Ramón. Hoy estamos platicando con José Ramón Narváez Hernández. Es todo un cinéfilo de corazón. Nos está visitando hoy, el día de hoy, para platicar con el tema el séptimo arte y la justicia alternativa. Les recordamos que también pueden comunicarse con nosotros a cabina al 55 22 28 01 33. José Ramón, tenemos que irnos a un breve corte y regresamos para que nos sigas platicando de cómo el cine puede contribuir al análisis de nuestra realidad social. No se vayan, quédense con nosotros en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Muchas gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí en Senderos a la Paz, hoy nos visita José Ramón Narváez Hernández. Es conductor del programa Cine Debate del canal de Justicia TV. Estamos atendiendo el tema de hoy, el séptimo arte y la justicia alternativa. Les quiero recordar que las instalaciones de nuestra radio comunitaria se encuentran en la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Neza. También nos pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, en Neza Radio 97.3 FM, y también contamos con una aplicación gratuita para Android que pueden descargar para escucharnos en los móviles, en cualquier dispositivo que puedan tener ustedes acceso para que nos escuchen a través de nuestra página de internet. Mi querido José Ramón, ¿cómo puede contribuir el cine para difundir en sus contenidos, primeramente, la existencia de la justicia alternativa? Fíjate que, bueno, obviamente películas no necesariamente se construyen para enseñar, ¿no? O sea, para ser material didáctico. Claro. Pero pues eventualmente giran en torno a un tema y ese tema pues puede ser, como en este caso, la justicia alternativa. Pero lo interesante de este tratamiento cinematográfico es que vemos no solo el tema en aislado, como lo veríamos en un salón de clases, sino lo vemos rodeado de otros múltiples temas. Sí, podemos hacer una especie de acercamiento multidisciplinario al tema. Entonces, a propósito de la justicia alternativa, pues hay películas en las que podemos asistir a diversas negociaciones, conciliaciones, mediaciones, dependiendo sea el caso, dependiendo sea el país o el sistema, claro. y muchas veces sin que, digamos, sea formal
Pues a veces podemos ver un ejercicio en el que unos padres de familia están hablando con sus hijos y están tratando de limar asperezas con algún problema que sucedió, ¿no? Esto, digamos, podemos encontrar, si lo estoy enunciando así, podríamos encontrar cientos o miles de ejemplos sobre justicia alternativa en las películas. Ya más específicamente, si vamos como clasificándolas, pues sí vamos a encontrar cosas muy puntuales desde justicia comunitaria, o sea, medios alternos de solución de conflictos. Por ejemplo, la película El corazón del tiempo de Alberto Cortés, en donde vemos pues en una comunidad zapatista, en un caracol, en Chiapas, pues una chica no quiere ser apalabrada, como se dice en las comunidades, para que se case con una persona que ya las familias pactaron entre ellos el matrimonio a cambio de una vaca. Entonces ella solicita a la asamblea comunitaria pues una especie de audiencia para poder dirimir esta controversia, porque ella está enamorada de guerrillero zapatista. Sí. Y bueno, en principio ella dice que no es que se quiera casar con él, sino que simplemente no se quiere casar con el otro. Entonces la comunidad habla y escucha a diferentes actores de la comunidad para ver qué va a suceder con ese asunto. Entonces, pues justo en lugar de ir, digamos, a un tribunal o irse a quejar a alguna institución del Estado, aquí vemos un proceso de justicia comunitaria, justicia alternativa. Sí, ahorita nos irás platicando de algunas películas que nos pueden ejemplificar justamente el tema de la justicia alternativa. Muy bien, mi querido Ramón, quiero invitarte y los quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen a nuestra sección Niños y Niñas Caminando por Senderos a la Paz. Y regresamos en breve. Esta es la sección Las niñas y los niños caminando por senderos a la paz. Esta sección tiene por objetivo transmitir algunas experiencias de especialistas constructores de paz que nos ayudan a reflexionar cómo las niñas y los niños podemos construir paz, desde identificar la violencia o cómo evitarla o detenerla. Juguemos siameses. Esta dinámica la puede jugar niñas y niños entre 7 y 11 años. Tiene por objetivo fomentar el aprendizaje de la paz y el género, convivir y descubrir complementariedad y singularidad de cada género. Los materiales que vamos a utilizar son solo cuerdas, tantas como haya parejas de participantes en la dinámica. Para empezar a jugarlo, se empieza por atar por un tobillo o una mano por parejas a cada chico con una chica. Esta dinámica se debe hacer por unas horas, con la idea de que debemos permanecer así mientras hacemos otras actividades. Es decir, tendremos que estar juntos y ayudarnos en lo que se pueda. Deberemos decidir juntos en cada momento qué hacer y aprender a superar las diferencias y apreciarlas. Al terminar, preguntamos cómo hemos sentido y qué hemos estado aprendiendo uno del otro o de la otra. Esta dinámica nos ayudará a reflexionar sobre las experiencias de las diferencias y nos entrena a superar conflictos. Vamos a jugar construyendo paz. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos y continuamos con José Ramón. Estamos hablando de un tema muy interesante, el cine y la justicia alternativa. Mi querido José Ramón, ¿cómo ayuda el cine a sensibilizar? Hace rato dijiste, nos toca emociones y las emociones nos ayudan también a entender la realidad, a comprenderla si las trabajamos de una manera, pero también sobre todo nos ayudan a sensibilizar sobre las diferentes formas de justicia. ¿Cómo crees tú que nos puede ayudar el conjunto de todo esto que ya nos has venido platicando para poder hablar de las diferentes formas en las que se puede hacer justicia? Y en este caso, la alternativa. Efectivamente, el cine nos hace experimentar emociones, ¿no? Entonces, está construido así, o sea, vamos a escuchar una banda sonora cuyos sonidos nos preparan anímicamente para, pues eso, el ingreso de un actor, de una actriz, que incluso se utilizan filtros específicos, un tipo de luz, ¿no? Un tipo de plano. O sea, por ejemplo, pues si se acerca mucho la cámara, eso nos está diciendo a nuestro inconsciente
pon más atención en estos detalles o quizá ten una pausa. Entonces nos van de alguna forma preparándonos emocionalmente para un mensaje, ¿no? Para que nosotros entendamos algo. Entonces imagínense este lenguaje cinematográfico aplicado a un proceso de mediación, ¿no? O de conciliación. Entonces nos está diciendo que alguien está muy tenso, que alguien está muy listo para el diálogo, que alguien está molesto con el resultado, que quizá quien está llevando la mediación pues está también con muchas preocupaciones porque quizá nos enteramos que a lo mejor tuvo una pérdida o tiene algún conflicto personal. Y es justo como sucede en la realidad. No es que todo mundo llega a un proceso de justicia alternativa como tabula rasa, ¿no? Llega con esas emociones. Entonces, de alguna forma vivimos ese proceso de justicia alternativa utilizando este sinfín de emociones. Pienso, por ejemplo, en Red Dust, esta película sobre justicia restaurativa, podríamos decir, ¿no? En Sudáfrica, y ahí hay una serie de conflictos raciales, y pues se propone este proceso de paz a través de una audiencia, de un juicio donde se apela al perdón, ¿no? Al Ubuntu. Entonces, pues la chica, que es una abogada sudafricana que fue a estudiar a Estados Unidos, ya vivió un sinfín de conflictos, como Hilary Swank hace maravillosamente este papel, cómo se tiene que preparar emocionalmente pues para llevar la carga de todos sus clientes que tuvieron pérdidas tremendas durante el apartheid, ¿no? Justamente el arte del cine nos ayuda a sensibilizar y es justamente cómo transmite las emociones. Y es cuando se trasciende a lo que decías al principio, ¿no? A sentirte que estás ahí o hacer lo que llamamos en la metodología de la justicia alternativa, empático. Y eso, al final de cuentas, nos ayuda a comprender. Si en algún momento no comprendíamos qué era lo que pasaba ante una circunstancia, el cine, a través de todo este conjunto de lo que nos acabas de comentar, pues ayuda justamente a sensibilizarnos y a ser empáticos. Eso es algo interesante y yo creo que ese es uno de los tantos objetivos que tienen los cineastas o el cine, de poder transmitir las emociones y ayudarnos a meternos en esa realidad de lo que comentabas hace rato. Mi querido José Ramón, ¿cómo consideras tú, o más bien, qué retos consideras tú que el séptimo arte tiene para poder ayudar a la pacificación de nuestro país? Muy buena pregunta, Vero. Fíjate que es un tema recurrente, porque como decía yo, el cine pues muchas veces está más preocupado por la taquilla, por Sí. recurso económico, que realmente por formar ciudadanía, por generar democracia, por hablar de la cultura de la paz. Sin embargo, constantemente se apela pues eso, a libertad que tiene el director, que tienen los actores, que tienen los guionistas, pues para tener un poquito de compromiso social, ¿no? Claro. Incluso se discute esto, por ejemplo, con el cine documental, si hay una especie de activismo cinematográfico, los directores son muy reticentes a decir eso, dicen que es solo arte, que es solo, pues eso, libre expresión, ¿no? Pero se entiende que, pues, que sí hay, como dice Wim Wenders, una posibilidad de construir un mejor mundo a partir de mejores imágenes del mundo, ¿no? Entonces, sí se agradece que los directores se comprometan un poquito más con este asunto y traten de generar un buen cine. Y se entiende que, bueno, pues, incluso es curioso eso, porque cine que pudiera ser muy directo, muy frontal, muy agresivo, a veces funciona de manera dialéctica. Es decir, no porque el director elija un tema complejo, quiere decir que está a favor de ese tema, ¿no? Quizá lo está abordando justo para visibilizar el tema. Entonces, nosotros tenemos, como dijiste tú, que hacer el ejercicio dicen, de cambio de chip, ¿no? Si me voy a entretener, pero también voy a generar un ejercicio, una reflexión profunda. Y se agradecen las películas que nos hacen hablar después de haberlas visto, cuando sale uno con ganas de discutirlas. Entonces, a veces estas películas, insisto, que pueden ser muy fuertes, apelan a una madurez o nos exigen una madurez cinematográfica, o sea, para que nosotros también podamos, junto con los directores, hacer ese ejercicio crítico. No pienso, por ejemplo, en la película de Roma, que, de nuestro pues, querido director mexicano, que habla sobre la guerra sucia en México y todos estos procesos identitarios que seguimos transitando, pues es eso, se trata de nosotros tratar de hacer la mejor reflexión y sacar buenas conclusiones, insisto, pues para una sociedad que piensa en la paz. Así es. Bueno, es un compromiso
no solo que tienen o que deberían de tener los cineastas, sino el compromiso de quienes vamos a ver el cine, poder rescatar esos puntos que nos puedan ayudar a la reflexión de cómo hacer un país más pacífico. Bueno, muy bien, mi estimado José Ramón. Es momento de irnos a otro breve corte de estación. Los invito y las invito a que sigan con nosotras y nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, aquí en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Nuestra radio es una radio sin fines de lucro y que se mantiene con las aportaciones que hacemos quienes la integramos. Si deseas hacer un donativo para que sigamos transmitiendo estos programas y estos contenidos, comunícate con nosotros, por favor, a cabina al 55 22 28 01 33. Continuamos con esta amena charla que tenemos con nuestro amigo José Ramón Narváez. Es catedrático de la UNAM y experto en los temas de cine, y hoy está con nosotros compartiendo el tema del séptimo arte y la justicia alternativa. Mi querido José Ramón, hace rato nos platicabas en el segmento anterior sobre el compromiso social que debieran de tener los cineastas, y también, decía yo, sobre el compromiso que tenemos los que vamos al cine también. Platícanos, por favor, algunas de las películas que retoman el tema de justicia alternativa. Ya nos diste dos nombres de dos interesantes, que es una de las propuestas que les vamos a pedir que nuestras y nuestros radioescuchas las vean para que después podamos platicar de ellas, que hablan sobre el tema de justicia alternativa y cultura de paz, que pudieras recomendarnos a nuestras y a nuestros radioescuchas también para ver. Sí, muchas gracias, Vero. Creo que un clásico de este tipo de cine es Escritores de la Libertad, del director Lagravanese, que todos también recordamos justamente por la maravillosa actuación de Hilary Swank en el papel de una profesora que llega a una escuela en donde hay conflictos raciales y entre pues incluso podemos decir grupos criminales, ¿no? Las pandillas, las famosas pandillas. Y todos dan por perdido este espacio. Los profesores, los directivos de esa escuela han casi renunciado al asunto, y ella, siendo una profesora muy joven, se interesa por el tema y empieza a generar una serie de medios alternativos para empezar a conciliar entre las pandillas. Lo que resulta interesante de esta película es que se basó en hechos reales y que después este proyecto didáctico llegó a buen puerto, es decir, realmente se constituyó un colectivo que se llamó así, Escritores de la Libertad, y entonces vemos, por ejemplo, ejercicios muy puntuales en esta película. Quizá muchos recordarán la famosa línea, ¿no? O sea, en el primer acercamiento que ella tiene con su grupo, ella pone una cinta en el piso y ella dice que va a empezar a mencionar ciertas cosas, y si se sienten identificadas con esas cosas, pues se tienen que acercar a la línea, y si no, se tienen que alejar, ¿no? Y entonces vaya mencionando diversas cosas y al final todos terminan sobre la línea, ¿no? Entonces ella dice, ven, tenemos muchas más cosas en común y que lo que creen que nos divide o nos separa. Y entonces pues la cámara enfoca los rostros de los jóvenes mirándose entre ellos, ¿no? O sea, como pues ese odio que tenían, empiezan a ver que en realidad son más comunes o tienen más cosas comunes entre ellos, ¿no? Es una película que incluso se utiliza muchas veces para discutir estos temas, ¿no? de conflicto en las aulas. Hay muchísimas películas en torno a este tema, ¿no? O sea, es decir, mediación escolar, ¿no? No sé, bueno, esa es la más clásica, la más típica. Después, bueno, se me ocurren, insisto, otras. No sé, Red Social, por ejemplo, ¿no? En donde vemos un arbitraje mucho más sofisticado a propósito, pues, de una serie de intereses económicos que estaban involucrados en la construcción de Facebook, ¿no? No se dice ahí en la película. Ahí está. Hay otra película muy divertida, una comedia que se llama Aceptados, que trata sobre unos jóvenes que generan una escuela alternativa porque no los han aceptado en ninguna otra universidad, y al final se van a una especie de, pues eso, de junta escolar a discutir el tema de por qué la enseñanza debería de ser
emancipadora, creativa y no ser castrante como lo es, ¿no? Entonces vemos todo un proceso de mediación en el cual ellos salen airosos, demostrando pues que efectivamente la escuela un poco se ha corrompido y que ha perdido esta esencia, ¿no? Que tenía. Pongo esas tres películas como para inicialmente empezar una especie de conversación. Muchísimas gracias. Yo creo que este tipo estas propuestas que nos estás haciendo, será muy interesante que las revisemos y que después nos acompañes en otra transmisión para que platiquemos sobre sobre los temas, ahora ya con una visión diferente y con un análisis o una reflexión que pudiéramos hacer visualizando ya el mensaje que nos pueden dar de alguna manera de la justicia alternativa. Muchísimas gracias por estas propuestas. Y bueno, en relación a en relación a esta temática de la cultura de paz, también hay otra cosa interesante que tú también has tomado mucho en las reflexiones que haces en tu cine debate, el de los derechos humanos. En el caso de la justicia alternativa es un derecho humano y muchos a veces incluso muchos estudiosos del derecho aún no consideran a la justicia alternativa como algo viable y como parte de los derechos humanos. ¿Alguna película que nos puedas proponer donde se conjuguen estos dos elementos, justicia alternativa y derechos humanos? Fíjate que acabo de ver una que justamente estuvo concursando en varios festivales, de un director guatemalteco que yo pues digamos sigo, que es Jairo Bustamante. Uh-huh. Jairo Bustamante hizo Ixcanul, es una película preciosa. Y ahora se aventó esta película que se llama La Llorona, y que estuvo incluso concursando para los Óscares, o sea, uh-huh, en las primeras listas, no llegó a la última lista. Y claro, el título podría ser engañoso, porque efectivamente se trata del mito, de la leyenda de La Llorona, ¿no? De una madre que pierde a sus hijos. Pero esta película está muy bien hecha porque de alguna forma se colocaría como una especie de género de realismo mágico que es muy latinoamericano y trata sobre las graves represiones que hubo en Guatemala, la dictadura y esta guerra genocida contra el pueblo maya. Y entonces justo aquí pues recupero toda esta discusión que estás tú proponiendo a propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que la justicia alternativa es un derecho, porque si bien nosotros tenemos derecho a una justicia estatal y formal y que esto sea de acuerdo al debido proceso, es evidente que también tenemos derecho nosotros a tener como procesos de ciudadanización de esta justicia. En nuestra Constitución está en el artículo 2. Las comunidades indígenas, bueno, pues que están tan marginadas, tan olvidadas, si esperan la justicia del Estado, nunca tendrán justicia, entonces establecen sus propios procesos, ¿no? En esta película de Jairo Bustamante vemos justo este enorme proceso de paz que se llevó a cabo en Guatemala, pues a propósito del derecho a la verdad y a la memoria, porque lo que se quería pues era juzgar esos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo maya. Y el director lo que va haciendo es mezclando esta historia de terror, pero no es propiamente una película de terror, ¿no? Lo que él quiere resaltar un poco es pues esta indolencia que tienen los grandes criminales de guerra y es este pueblo que está esperando justicia siempre, ¿no? Les va a encantar, la banda sonora es preciosa. Y bueno, pues Jairo se está consagrando como un gran director. Muy bien, sí, esta la empecé a ver, no la pude terminar, pero sí, creo que resalta esa parte de la indolencia y donde el cineasta logra la empatía de cómo el sentimiento de lo que se ve del otro lado, pues como diríamos en mi pueblo, de la maldad, ¿no? Pero bueno, es interesante y la estaremos discutiendo en algún momento, mi querido José Ramón. Para la reconstrucción del tejido social, José Ramón, así como la pacificación de nuestros entornos, es necesario echar mano de cualquier recurso y sobre todo de los pedagógicos, más en aquellos de los que se están formando, no solo en la carrera del derecho, sino en cualquier carrera
que obviamente tiene que estar al servicio de la sociedad. El cine, entre otros fines, puede tener también el de enseñarnos. ¿Se puede aprender a pacificar a través de este recurso, José Ramón? Sí, es como dices tú, cualquier recurso que esté a la mano es bueno, ¿no? Y me parece que un poco el proceso de aprendizaje, enseñanza hoy como está planteándose en el mundo, pues tiene que ser mucho más horizontal, ¿no? Entonces, no se trata de entender a los estudiantes como meros repositorios, sino como actores activos y conscientes de esos procesos. Entonces, el cine es un gran recurso porque pues tú puedes poner una película y a partir de la visión de esta película iniciar un debate que es absolutamente horizontal, ¿no? O sea, yo que me tengo pues ya unos 15 años formando con cine, lo que uno se da cuenta es que si tú vas a un auditorio absolutamente heterogéneo, ¿no? En el que haya incluso diversos niveles socioeconómicos o educativos, la gente participa. O sea, porque son problemas comunes, ¿no? Como decían los griegos, de paideia, de ágora, ¿no? Entonces, cuando hemos puesto en la Filmoteca, en el Festival de Derechos Humanos y Cine, ¿no? En la Muestra Internacional de Cine, Derechos Humanos y Justicia se llama, la muestra, una película y viene el director o alguien que participó en su producción, o lo que sea, y el público, pues hay ahí de todo, ¿no? Participa porque de eso se trata el cine, es un ejercicio democratizador, ¿no? O sea, el cine está al alcance de todo mundo, ¿no? Entonces, la gente se siente con el derecho, afortunadamente, de decir su opinión, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan poderoso, por eso es tan interesante utilizar el cine. Claro, y yo creo que para las nuevas generaciones que están en otra dinámica, el cine, y que ahora podemos traerlo incluso a una computadora, bueno, pues yo creo que forman parte de elemental para el aprendizaje. Y bueno, en algún momento también quisiera que platicáramos sobre esta forma de enseñar diferente, que, bueno, que pueda acercar más a las realidades también. Bien, quiero compartirles que en nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad a la que nos debemos, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde pueden hacer el reporte de las personas desaparecidas y extraviadas y que nosotros transmitimos los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 2 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Si requieres de este servicio, no dudes en llamarnos a cabina al 55 22 28 01 33. Mi querido José Ramón, amigas y amigos radioescuchas, quiero compartirles en un momento más nuestra sección Arte y Paz. Y enseguida un breve corte de estación. Continúen con nosotros. Un texto extraído de Poémame, revista abierta de poesía, sin título, de la autora Lía Carachuri. Temo por mí, temo por todas las mujeres de mi vida. No me siento segura ni a la luz ni a oscuras. Por las calles hay cuerpos inertes que se dieron en la lucha, otras más que nunca se enteraron que llegaron al final. ¿Qué culpa tenemos de haber nacido con este género? ¿Qué culpa tienen nuestros padres? ¿Por qué me odias a mí, monstruo de la noche? Silencio. No me respondes. Entonces que sea Dios el que te juzgue. Hoy, este llanto quema mi ser como el aguardiente. Es tanto que hasta el ave matutina esconde su canto. Ya no quiero ser más el blanco de tus vituperios. Solo quiero la tranquilidad y equidad. Quiero la bondad y la paz. Tenemos que alzar nuestro canto al unísono, gritar que somos muchas. Somos la vida, somos amor, porque la mujer tiene valor. Sí, el mismo que tienes vos. Muchas gracias por continuar sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, platicando del séptimo arte y la justicia alternativa.
Hoy con la presencia de José Ramón Narváez Hernández, prácticamente un tema que pocas veces es retomado y vamos a continuar con él. Ya estamos además en el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Estamos comentando, mi querido José Ramón, de algunas propuestas para poder entender cómo el cine puede contribuir a la enseñanza y al aprendizaje de diferentes materias, y en particular que podemos retomarlas porque hay mucho tela de dónde cortar del tema de la justicia alternativa. Coméntanos, mi querido José, ¿cómo te diste cuenta de que el cine puede ser un recurso pedagógico interesante, no solo para la enseñanza del derecho, sino también para fortalecer y promover los derechos humanos? Y yo era, como lo mencionaste muy al inicio, era y soy cinéfilo. Entonces, yo tenía un profesor pues, que era triplemente más cinéfilo que yo, pero noté que lo que él hacía era como una especie de corte en su vida, ¿no? O sea, decir, eso era su vida privada y en su vida docente no afloraba ninguna parte pues, de esto, ¿no? Y me llamaba la atención porque yo decía, con la cultura que tiene, pues él podría ir ilustrando todo lo que va diciendo, ¿no? Y lo que yo le escuchaba, pues lo conectaba con lo que me había comentado a propósito de ciertas películas. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer ese ejercicio? Y con lo primero que me topé, pues es con un prejuicio, ¿no? O sea, decir, es que el cine es entretenimiento. Entonces, las propias instituciones educativas, los profesores decían, es que esto es quitarle rigor a la docencia, ¿no? O sea, es perder el tiempo y se hacían muchas bromas. Sí, bromas y chistes sobre eso, ¿no? Hacer tipo, ¿y dónde están las palomitas? ¿No? Y o sea, como creyendo que si tú utilizabas el cine, de alguna forma era perder el tiempo, ¿no? Pues no entendían que si bien el cine tiene esta función de evasión y de entretenimiento, pues también tiene un mensaje y tiene una hermenéutica y tiene una serie de cosas como cualquier otro producto, como puede ser un libro. Lo que pasa es que es una cosa, y te digo, insisto, de preconcepto. Y entonces lo que empecé a hacer es una metodología. Es decir, bueno, si lo que quieren es como estructura, rigor, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, a partir de esta metodología aprovechas de mejor manera el cine. Insisto, tiene un montón de cosas muy buenas porque un libro pues puede alejar a mucha gente, un libro tardas mucho tiempo en leerlo, ¿no? En cambio, una película, a veces una escena puede resumirte lo que dicen 10 libros. Una muy buena escena. Entonces, yo lo empecé a utilizar con muy buenos resultados y cada vez que lo sigo utilizando empiezo a encontrar muchas más escenas que pueden hablar de derechos humanos específicos, de ejercicios de mediación específicos, de actitudes o de emociones que personas tienen frente a esos ejercicios, y eso te sirve pues como experiencia, insisto, no vivida, pero como experiencia que puedes ir incorporando. Cuando tú ves el rostro de una persona y tú ya lo viste en 10 escenas, ya sabes qué significa ese rostro, ¿no? Entonces, de alguna forma, incorporas esto que ahora el neurolenguaje trata de explorar y que, bueno, pues uno lo va haciendo de manera intuitiva. Sí. Y el resultado que has tenido, José Ramón, en ese sentido de tu práctica y de esta metodología que has implementado, ¿qué te has encontrado de diferente a hacerlo de forma tradicional? Bueno, pues la verdad es que yo he encontrado escenas verdaderamente que aleccionan, que además de aleccionar conmueven y que llevan un mensaje así muy concreto en el cual pues yo veo el resultado inmediato, ¿no? O sea, la gente se sensibiliza, como dices tú, empatiza y empieza un ejercicio crítico, ¿no? De tipo ético, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar este contexto? Recuerdo, por ejemplo, el haber ido a una sala regional del Tribunal Electoral con una película se llama La Revolución de los Alcatraces, que muestra la historia de Eufrosina Cruz, y hubo un secretario que él decía llevar muchos asuntos sobre comunidades indígenas
pero que justo por el trabajo él no tenía la oportunidad de ir a una comunidad indígena. Y que él agradecía mucho la escena en la que se ve la casa de Eufrosina Cruz, donde están echando tortillas, se ve el fogón y todo, porque esa escena le hizo entender, o sea, que detrás de esos procesos había personas y entender que esas personas vivían en ese tipo de situación, ¿no? Y entonces, pues me agradeció, simplemente me dijo eso, o sea, no había yo caído en cuenta de la importancia de mi trabajo, lo hacía de manera monótona y mecánica, pero pues al entrar en esa cocina, mi vida cambió, así literalmente. Yo no sé si realmente, pues después no le di seguimiento, pero lo que sí entiendo es que al otro día, o sea, toparse con una descripción en un testimonio en el proyecto de sentencia que se describía algo relacionado con algún asunto indígena, pues él necesariamente hizo la conexión con esa escena. Claro, eso es lo fabuloso del cine y de los otros artes también, que nos trasladan a un lugar que a lo mejor no conocíamos y nos ayuda a empatizar con el ambiente, pues con todo lo que puede rodear, ¿no? Yo creo que eso es tocar las fibras sensibles, justamente de eso se trata. Quiero hacer un ejercicio contigo. Imaginemos que eres director. Serías, creo que, un buen director de cine. ¿Cuál sería la primera temática que abordarías y por qué? Fíjate que siempre lo platicamos con los colegas. De hecho, tengo un colega, Martín Agudelo, que él es profesor en la UNAULA en Colombia. Y él ya tiene películas, o sea, ya se metió a dirigir y producir películas. Justo por eso, porque sentía como esa necesidad. Y él tiene un libro sobre cine y derechos humanos. Entonces siempre discutimos con los otros colegas, nosotros terminaremos definitivamente haciendo una película, ¿no? Algún día. Porque claro, vas buscando escenas, te van gustando, vas construyendo narrativas en torno a los conceptos que uno va explicando, y vas encontrando incluso sintonía con directores y películas, ¿no? Yo creo que si yo grabara una película sería de ciencia ficción, eso lo tengo clarísimo. ¿En serio? Ajá. Y yo problematizaría un poco sobre la manera en la que hoy vemos la justicia, ¿no? O sea, que vemos una justicia vengativa, inquisitiva, sí, donde usamos un derecho egoísta, ¿no? O sea, como para lesionar, para agandallar, y entonces yo construiría una especie de justicia futura, ¿no? En donde la sociedad pues se comunica de mejor modo, se entiende de mejor modo, hay una cultura como de la paz, del acuerdo, del consenso, más que todas estas ideas de la cultura de la legalidad y de la persecución y de la cárcel y la fiscalización y el control. Entonces, construir una película, eso, pues, de cómo sería esta sociedad del futuro, pero qué se requeriría para llegar ahí, ¿no? Entonces, seguramente, pues, sería muy difícil, ¿no? Es decir, quizá la primera parte de esa película, pues, tendría que contar, pues, ese gran esfuerzo que esa sociedad haría por llegar a ese punto y renunciar a sus violencias, ¿no? Renunciar a sus preconceptos y a sus prejuicios. Sí, sin duda sabía que ibas a responder que algo tendría que hablar de paz y de la cultura de paz, porque es tan necesario en estos momentos. Ojalá y que sea muy pronto, que puedas producir y dirigir una película así como la que sueñas. Y la verdad, mis mejores vibras para que se pueda hacer. Es necesario comunicar, mi querido José Ramón, que hace rato antes en un intermedio platicábamos de que poco se habla de paz en este país tan violento, y creo que es necesario empezar a lanzar mensajes constantemente de que podemos ser nosotros los constructores de paz. En ese sentido, como lo que tú comentabas, evitar lo inquisitivo, una justicia que te persigue. Mejor construyamos paz, evitemos este tipo de que crezcan la problemática y la conflictividad a través de estos procesos pacificadores. Y el cine, estoy segura
forma parte justamente de una forma diferente en la que podemos enseñar a las nuevas generaciones y a la sociedad de que podemos hacer las cosas diferentes. Mi querido José Ramón, pues una conclusión muy breve. Sí, pues que le apostemos a la paz, ¿no? Y que busquemos cualquier pretexto para hacerlo. Y si ese pretexto está en el cine, ahora en las series de televisión, ¿no? En ese lenguaje audiovisual que habla de nuestros problemas, que habla de nuestras aspiraciones, bueno, pues nos enganchemos, nos emocionemos y generemos esas inercias, esas sinergias que son necesarias para cambiar esta cultura de violenta a pacífica. Así es. Muy bien, mi querido José Ramón. Desafortunadamente llegamos al final de Senderos a la Paz. Pues te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. Me fascina platicar contigo porque abres un panorama diferente. Es algo novedoso que debemos de reconocer en ti, el que enseñes de otra forma, no solo el derecho, sino que ayudes a transmitir la sensibilidad que justamente el cine persigue. Te agradezco que hayas estado nuevamente con nosotros, que estés en tu casa en esa radio 97.3 FM. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos también que se hayan quedado hasta el final de esta transmisión. Un agradecimiento muy especial también a las voces que hacen posible también este programa con las cápsulas y las secciones de este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestro operador técnico que está del lado de los controles. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Además, les quiero invitar a que el día de mañana, todos los domingos, estaremos haciendo retransmisiones de toda nuestra barra programática. Estén pendientes de la información para que nos acompañen en las retransmisiones. Hemos preparado una serie de programas para que ustedes puedan reescucharlos, puedan estar al pendiente de ellos, y les agradecemos que sigan con nosotros en compañía de Nesa Radio 97.3 FM. No se los pierdan y estaremos retransmitiendo, insisto, varios programas de nuestra barra programática para que estén al pendiente. Desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.